Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y hoy estoy súper contento y estoy súper feliz porque acabo de leer un testimonio de Irene. Irene es una chica que está en la mentoría de tu primer bestseller, lo cual significa que ha venido ya a uno al menos o varios eventos y es estudiante de la saga de la voz de tu alma. Pero me está contando un testimonio que creo que os puede ayudar muchísimo, ¿no? Y además me ha hecho mucha gracia porque hay una cosa que ella le llama su grupo Pigmalión. El grupo Pigmalión es fundamental y es lo que os trato de contar siempre cuando os digo cread vuestro grupo de almas imparables, gente que esté en la misma frecuencia. Chicos, no hay gente mala en el mundo. Solo hay gente que lleva demasiado tiempo en una frecuencia negativa de pensamiento. Y cuando una persona está en esa frecuencia negativa de pensamiento, lo similar atrae lo similar, empezando por el mundo de los pensamientos. Así que esa gente va a hacer el mal siempre, pero porque está mal. O sea, una persona que está mal, hace el mal. Entonces, critican, envidian, tratan de hacer daño, hablan mal de los demás. No son mala gente, solo que su vida es tan desastrosa porque se han metido en esas líneas de la vida donde todo es negativo, que lo único que podemos hacer nosotros es alejarnos de esas personas. No vamos contra el hueso ni la carne, sino contra el demonio que llevan dentro, ¿no? Se dice en la Biblia. Entonces, pero necesitas juntarte con gente, todo lo contrario, ¿no? Que esté en buena vibración, en buena frecuencia, etc. Pues eso es lo que Irene llama el grupo Pigmalión. El grupo Pigmalión, y ahora te contaré la historia de Irene porque a mí me ha encantado, me ha fascinado. Ya me dijo en el grupo de WhatsApp que tenemos de tu primer bestseller que me iba a contar la historia bien por email y realmente me ha encantado. Irene sé que de profesión es fotógrafa, ahora también es escritora bestseller y me contó esto y me encantó. Para avanzarte un poquito, le diagnosticaron esclerosis múltiple hace 9 años, pero ahora te cuento toda la experiencia que ha tenido y la gran transformación que ha tenido. El efecto Pigmalión, que es una cosa que explico en el primer tomo ya de la saga de la voz de tu alma, es que, bueno, os lo cuento con una historia real que ocurrió, ¿no? Se hizo un experimento social con un grupo de psicólogos y se puso a unos niños en una clase y una parte de esos niños, como en todas las clases, dentro de los test de inteligencias que el sistema te impone, había una parte de niños que estaban catalogados como superdotados, por encima de la media. Luego había el promedio y luego había un grupo de niños que estaban catalogados por debajo de la media. Bueno, pues lo que ocurrió es que al dar los informes los psicólogos se equivocaron, no sé si consciente o inconscientemente, y a los niños que eran superdotados, a los profesores les dijeron que eran los que estaban por debajo de la media. Y a los niños que estaban por debajo de la media, los profesores les dijeron que esos eran los superdotados. Los psicólogos le dijeron a los profesores que esos eran los superdotados. De tal manera que los profesores pensaban que los superdotados eran los que estaban por debajo de la media y los que estaban realmente por debajo de la media creían que eran los superdotados. Y así los trataron. Así pensaron sobre ellos. Así les ponían el listón. Bueno, lo que ocurrió fue sorprendente, porque al cabo de un tiempo volvieron a hacer otra vez los test, y lo que ocurrió es que los niños que en los test iniciales habían sacado valores por debajo de la media, pero los profesores creían que eran los superdotados, empezaron a sacar notas de superdotados. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa del profesor de lo que ese niño era realmente hacía que el niño tuviera ese nivel de resultados. Y también al revés, los niños que estaban superdotados, al creer los profesores que estaban por debajo de la media, empezaron a sacar notas por debajo de la media. Esto es lo que se conoció en psicología como el efecto Pigmalión. Si nosotros unimos el efecto Pigmalión a la física cuántica y a la metafísica, donde sabemos que el efecto observador dice que la expectativa de las personas que están observando la realidad hace que la realidad se comporte de una determinada manera, lo que estamos haciendo es que la expectativa que tú tienes de las personas de alrededor está afectando el comportamiento de las personas de alrededor, con lo cual tú eres una parte activa, responsable de las cosas que les pasan a los de alrededor. Simplemente porque tienes una idea prefijada en el subconsciente
de que deben comportarse de determinada manera, de que son determinada persona y de que eso es lo que les espera en la vida. Pero del mismo modo, ellos también lo están haciendo contigo. Esta es la razón por la que cuando una persona quiere dar un cambio grande en su vida, quiere pasar de la pobreza a volverse millonario, o de la enfermedad a ser súper saludable, o de tener siempre malas relaciones a de repente conocer a alguien o tener un grupo de personas y tener relaciones extraordinarias, uno de los principales impedimentos es el propio entorno, que ya tiene una idea prefijada en el subconsciente de lo que tú eres y los resultados que tú tienes que tener en la vida, y inconscientemente están proyectando esa imagen hacia ti todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues por eso siempre os digo que el entorno es más importante que la voluntad. Y esto es lo que yo os digo siempre, de que os juntéis con grupos de almas imparables. ¿Qué ocurre si creas un grupo de almas imparables y ves personas que entran en negatividad, que están hablando mal todo el tiempo, que están intentando intoxicar al grupo? O bien se expulsa a esa persona, o bien se cogen las personas que estáis en armonía, salís de ese grupo y creáis un grupo nuevo donde hay armonía. Porque la realidad es que en cada situación siempre puedes ver el bien o el mal, y es una elección personal. En la situación en sí no hay ni bien ni mal. Tú, al enfocarte en ciertas cosas, las haces más grandes y de repente determinas, eso es malísimo. O te enfocas en las cosas buenas y las haces más grandes y dices, eso es buenísimo. Y el enfoque que tú tengas en lo bueno o en lo malo simplemente lo va a determinar la vibración en la que tú ya estés. Si tú estás en el mal, te enfocarás en el mal, porque vibrarás en mal y lo harás más grande. Por eso, aléjate de las personas que vibran en mal. Esto es lo que os trato de explicar en el 11º tomo de la saga de la voz de tu alma, que se llama Almas Imparables. Aquí es donde explico exactamente todas las pautas para crear los grupos, etcétera, ¿no? Ahora, es muy importante que entendáis lo que os voy a explicar. Esto es lo que Irene llama su grupo Pigmalión. Es decir, crear un grupo donde sepan, porque tengas la confianza y sepas que están en el nivel de conciencia en el que tú estás, y sepan que cualquier tipo de pensamiento de limitación o negativo que puedan tener con respecto a tus sueños también les está afectando a ellos, porque tú y ellos sois uno. Cuando tú te juntas con gente con ese nivel de conciencia, lo que ocurre es que tu vida empieza a bendecirse. Tienes la confianza de contarle lo que tú quieres, y cuando tú tienes algún momento en el que puedas estar más flojo, tu grupo Pigmalión te va a ensalzar y te va a decir lo que eres de verdad. Esto es muy importante, una instrucción muy importante para todos los que estáis realmente estudiando estos principios de verdad, con ánimo de querer cambiar tu vida de verdad, ¿no? Pues debes crear ese grupo Pigmalión. Entonces, cada vez que tú tengas un poquito de bajón, tu grupo te va a ensalzar del mismo modo que tú harás con ellos, y no te van a decir quién eres, te van a decir quién has venido a ser en presente, como si ya lo fueras. Esa expectativa. Y dentro del grupo Pigmalión os recomiendo que hagáis visualizaciones positivas, visualizaciones hacia los demás. ¿Cómo le llamaba esto? Visualizaciones, no sé, si altruistas, o visualizaciones hacia la otra persona donde te la imaginas en el estado en el que quiere llegar a estar. Y eso le cambia su vibración también, y al mismo tiempo cambia la tuya. Bueno, voy a contaros lo que me ha enviado Irene, porque es muy interesante. Bueno, me dice, hola Laín, como ayer dijiste en el grupo, quería contarte lo siguiente. Quizás algún día puedas y debas en un libro o incluir en el libro de cómo atraer la salud, sobre testimonios de personas que sanaron gracias a la voz de tu alma. Y por supuesto a tu libro, que les dio voz a su alma. Aunque yo te he contado mi historia hace tiempo, te la voy a contar resumida, pues es la anécdota final de lo que te quiero verdaderamente contar. ¿Sabes que me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 9 años? Empecé con muchos síntomas graves durante el parto de mi primer hijo, y unos meses después me diagnosticaron. Momento en el que empezó mi verdadero infierno. Sé que lo entiendes, sí. El veredicto fue claro: muy mal pronóstico por la cantidad de lesiones cerebrales, medular y la intensidad y número de los brotes y síntomas. Pasaron meses sin poder andar, sin salir de casa, sin poder estar sola o cuidarme de mi hijo. Más de un año así pasó Irene.
No podía andar no solo por tener una ataxia, que es una rigidez en las piernas que me impedía caminar con normalidad, sino porque me cansaba con andar apenas 2 metros. La parestesia, dolores, vértigos y síntomas varios se suceden durante un tiempo, o durante mucho tiempo. Me medicaba además de usar otras terapias que me ayudaron a empezar poco a poco a barajar otra posibilidad dentro de mi alma. Pero no fue hasta que te conocí que le di validez a esa voz que escuchaba dentro de mí. Un día, lo que siempre os digo, cuenta tu historia de bendición, cuenta tu historia de superación, bendecirás vidas de otras personas, les estarás dando el ejemplo. Pero no fue hasta que te conocí que di la validez a lo que escuchaban. Un día vi un vídeo tuyo por casualidad, bueno, por causalidad, te escribí y empecé a leer tu libro. Conocer tu historia de superación me hizo darme cuenta de que no estaba loca, sino todo lo contrario, que esa intuición era certera, que tenía nombre y que no era la única persona en escucharla. He de decirte que llegaste a mi vida en un momento difícil, donde me sentía perdida. Yo lo llamo el duelo de la mariposa, pues ya sabía quién no era, pero no sabía aún quién sí era. Apareciste tú y quiero contarte una experiencia que ocurrió poco después en aquel momento cuando recién empezaba a estudiar tu saga. Pego literal lo que escribí hoy en mi libro, pues tu vídeo me hizo darme cuenta que no debo temer el contarlo, sino todo lo contrario. Esto es justamente lo que os digo. Debes explicarle al mundo tus éxitos. El mundo está plagado de gente fracasada que cuenta sus fracasos y enseña al mundo el fracaso, creando una imagen mental en el mundo de fracaso que no es más que una frecuencia de vibración, pero que se expande como la pólvora y se contagia a una velocidad de vértigo. Imaginaos crear un mundo de almas imparables donde se enfocan solamente en los éxitos, donde se enfocan solamente en los avances, por pequeños que sean. Pero la gratitud es riqueza, la queja es pobreza. Si te estás quejando todo el tiempo y hablando y expandiendo la pólvora de tus fracasos, estás dejando un mundo peor porque tú estuviste en él. Pero cuando haces todo lo contrario y cuando solamente hablas de tus éxitos, y no te importa que alguien se pueda sentir ofendido por ser tú tan exitosos y ellos sentirse tan fracasados, porque cuando el ego les destruya por dentro, entonces caerá el velo de la ilusión y empezarán a ver la verdad, que tienen todas las mismas posibilidades de tener éxito que todos aquellos que los están contando. Es importante que la gente le dé un vuelco a esa manera de ser. Nos hemos acostumbrado en esta sociedad a contar porquerías, a contar voy a decir la palabra, la mierda a todo el mundo. Debemos salir de ahí, cuanto antes mejor, porque el mundo lo necesita a gritos. Y esto es justo lo que está pasando ahora. Necesitamos gente que cuente éxitos. Has sanado, has dejado una adicción, has superado una ruptura amorosa, has superado un duelo, has superado una muerte de un familiar, has superado la pobreza, has montado una empresa y te has vuelto millonario ayudando a la gente con tu producto y servicio y expandiendo tu idea de lo que estás haciendo. Cuéntaselo al mundo, no te escondas. Los mediocres te van a criticar, pero aléjate de ellos, ya cambiarán. Cuanta más gente haya contando sus éxitos, menos espacio habrá para las mentes mediocres. Las mentes mediocres son eso, mentes, no personas, mentes que han entrado en esa frecuencia. Vamos a seguir contando esto. Voy a contarte una anécdota que pasó no hace tanto tiempo. La última vez que fue a una revisión médica, cuando me encontraba mejor que nunca, me hizo una prueba llamada resonancia magnética. En ella pueden ver una médula espinal y mi cerebro, la evolución de las lesiones que provoca la esclerosis múltiple en un sistema nervioso, así como si estás activa o son antiguas y sin actividad. Bien, pues me disponía a escuchar un wow, estás estupendamente, cuando el médico me dijo que parecía que había una lesión medular y que no podía continuar sin tratamiento médico. En aquel momento hacía 5 años que lo había dejado e iba realmente bien, que podía quedar tetrapléjica, le dijo el médico. Y un montón más de lindeces por el estilo. Es que también los médicos deberían pasar primero pruebas psicológicas y un poco de empatía. Hay muchos que lo hacen muy bien, pero hay muchos que tienen una frialdad que no se dan cuenta, que empeoran el diagnóstico y por supuesto el pronóstico solamente de cómo dicen las cosas. No entienden todavía los principios de la saga de la voz de tu alma. Por eso mi misión y la vuestra debería ser, por favor, ayudarme a expandir todo esto. Cuanta más gente mejor. Porque
Muchas veces estamos profetizando el futuro simplemente porque una persona que a nosotros le damos autoridad nos dice ciertas cosas de determinada manera y te pueden hundir la vida simplemente porque el verbo es creador y tiene una fuerza muy importante. La palabra es creadora, por eso hay que saber utilizarla. ¿Te puedes imaginar cómo salí de aquella consulta? Pues sí, he hecho un desastre. Y por supuesto mis padres, principal apoyo de mi grupo Pigmalión, derrumbados. Yo apenas me sentía las piernas, fue como retroceder en el tiempo 8 años atrás, al miedo, a la incertidumbre del diagnóstico. Imaginaos lo que hace en la mente de una persona cuando entra otra vez en esos estados mentales y emocionales, vuelve otra vez a la porquería. Como un zombie llegué a mi casa, me metí en la cama y estuve todo el día llorando. Mi mente se puso a trabajar a toda marcha, con todo tipo de argumentos similares a los que me había dicho el médico, mientras mi alma se empequeñecía hasta quedar anulada. Y esto es lo que ocurre. La opinión de los demás a veces le damos tanto poder que empequeñece nuestra alma para hacer que su mente gane. Y cuando su mente se convierte en tu mente, os volvéis los dos uno y creáis las montañas que solo la fe puede derrumbar. Es muy importante que entendáis esto. Al día siguiente me levanté de la cama, supongo que mi mente aún dormía y le pregunté a mi alma, ¿cómo está mi cuerpo realmente? ¿Ha sido una ilusión todos estos años de salud y bienestar que he conseguido contra pronóstico? ¿Qué validez tiene la palabra de este señor neurólogo para ti? Mira, es importante que entiendas, cuando vas a un médico que no conoce estos principios, el médico lo primero que hace antes de verte es ver el informe. Y ve en el informe y dice, esclerosis múltiple. ¿Cuánto fue diagnosticado? 9 años. En la carrera le han enseñado que una persona que lleva 9 años con esclerosis múltiple debe ya estar hecha un desastre, debe tener determinados síntomas y esa es la frecuencia de pensamiento que tiene el médico, ese es el efecto Pigmalión que está volcando en la persona que tiene ahí de paciente y eso es lo que el paciente va a experimentar porque la vibración del médico desde su autoridad anula completamente tu autoridad en tu mente a menos que tú estés muy trabajado. Y eso es muy importante. Por eso siempre os digo, si queréis sanar, ir a un médico que crea en la sanación y que no tenga ese tipo de patrones limitantes. De lo contrario, el médico os va a enfermar cada vez más y más y más. Iros al médico adecuado. Buscad. Así empieza la voz de tu alma. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Evangelio perdido de Santo Tomás. Importante, busca y encuentra, pero asegúrate de estar buscando lo adecuado. Simplemente debes tenerlo clarísimo. Los médicos, no, esta gente que piensa así de esta manera, no solo médicos, gente, no tienen maldad. Solamente están obedeciendo a lo que el sistema de creencias les dicta que debe ser la situación. Por supuesto, no dudo de la benevolencia de este neurólogo. Para nada. Asumo que todo el mundo en el mundo es bueno. Simplemente estamos en frecuencias de pensamientos negativas. Esa es la verdad. Así que decía, ¿ha sido una ilusión todos estos años de salud y bienestar que he conseguido contra pronóstico? Fijaos en esto, todos esos años de salud y bienestar. Va a hacerse una revisión, esa revisión pasa por un observador, efecto observador de la física cuántica, que cuando ve el informe determina que la expectativa del experimento, lo que tiene que mostrar el experimento, es decir, el análisis de la resonancia magnética, debe dar cierto resultado. Chicos, esto es ciencia. El efecto observador en el año 1801 determinó que las partículas y las ondas se comportaban de una manera o de otra en función del observador que estuviera midiendo el experimento. Es ciencia, es física cuántica. La expectativa de ese neurólogo hizo que la realidad de una persona que llevaba 5 años perfectamente bien se derrumbara de la noche a la mañana simplemente por la expectativa que tenía y que hizo que esa máquina y ese cuerpo se comportaran tal como él esperaba que se debían comportar. No estoy mintiéndote, esto no es un truco, esto es la verdad y la verdad nos hace libres. La gran responsabilidad de todas las personas que están tratando con personas, no solamente en la medicina, en la enseñanza, en las mentorías, en la gente que te rodea alrededor, tienen una responsabilidad muy grande de trabajar su sistema de creencias para esperar siempre el bien y lo mejor de cualquier persona a la que puedan afectar con solamente sus pensamientos.
Es fundamental que aprendamos esto. Vamos a seguir. ¿Qué validez tiene la palabra de este señor neurólogo para ti? ¿Es posible que afecte mi cuerpo y a mi ánimo hasta el punto de sentir síntomas? ¿Tiene razón en lo que ha dicho? ¿Qué crees tú, alma mía?, preguntó Irene. La respuesta fue clara. Confía en ti y en las señales de tu cuerpo. Todo está bien, le dijo la voz del alma a Irene. ¿Sabes lo que hice? Fui a pagar un viaje del que llevábamos hablando mucho tiempo y que no terminaba de decidir si era capaz o no de hacerlo. Aquel bofetón me dio un empujón que necesitaba para pasar a la acción de una vez. Lo pagué al completo. Un mes después, toda mi familia y yo viajamos a Disney París, sueño de mis hijos hacía mucho tiempo, durante 5 días. Era la primera vez que viajaba con mis temores aún en la mochila escondidos. Espera un momento que voy a girar esto, que si no, no veo el ordenador. Con mis temores en la mochila escondido, con mucho miedo, pero lo hice. Claro, esto es muy importante que lo entendáis, chicos. Cuando a una persona le diagnostican algo, y no solamente tiene que ser un diagnóstico médico, ¿vale? Si tú, por ejemplo, ahora no paras de escuchar noticias y te dicen que va a haber una recesión económica fuerte, tú tienes un negocio, tú estás dictaminando eso, ese es tu pronóstico y ese va a ser tu diagnóstico y tu pronóstico en tu vida, porque te lo están diciendo gente a la cual tú le das autoridad. Entonces es muy importante que entiendas que tú solo tienes el control de tu vida, el control de tus emociones, el control de tus pensamientos y que en tu vida se va a hacer lo que tú digas que se haga. Nadie más. Nadie más puede opinar sobre tu vida, nadie más tiene poder sobre tu vida, nadie más tiene poder sobre ti, excepto el que tú le das. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a seguir. ¿Sabes por qué no fue? Perdón. Un día, después toda mi familia bajamos ya, vale. ¿Y sabes qué? Cuando dudaba, cuando el miedo se apoderaba de mí, mi grupo Pigmalión me recordaba que yo estaba sana, que podía con aquello. Y no solo eso, que podía y debía disfrutar con mi niña, con mis hijos, como una niña, con mis hijos, y así lo hice. Eso es solo un ejemplo de los muchos momentos de mi vida en los que fueron ellos los que le dieron voz a mi alma, me empujaron a hacerlo y me demostraron que tenían razón. Voy a contarte el final de la historia. No me llamaron en un mes, me llamaron 5 meses después, exacto, 5 meses. Para quien hubiera creído en aquel veredicto sentenciador, es tiempo suficiente para llegar de nuevo a aquella consulta, si no tetrapléjica, al menos en silla de ruedas. Pero no fue mi caso. ¿Sabes por qué no lo fue? Porque creí en mí, escuché a mi alma, creí en mi cuerpo y cuando dudé, ahí estaba mi grupo Pigmalión para recordármelo. Júntate con personas en la vibración adecuada. Aléjate de los lobos con piel de cordero. ¿Tienes un grupo de almas imparables y ves gente que no está en la vibración? O les echas o te vas con la gente de buena vibración y creas un grupo de buena vibración. Es muy importante, os lo repito una y otra vez. Aquellas palabras, aunque tarde... ¿Y sabes cuál fue el resultado de aquella consulta 5 meses después? Que había habido algún error, que habían revisado las imágenes en sesión clínica y que no había ninguna lesión y mucho menos activa. Cuidado con esto, Que el doctor que me atendió aquel día debió tener un mal día y que, aunque se habían reunido semanas después para ver mi caso, les disculpara por la tardanza en comunicárselo. Manda narices que tarden 5 meses en decirte que el doctor había tenido un mal día y que había sido un error. Aún así, fue una bendición para Irene, porque le dio la oportunidad a dejar de creer en lo que los demás decían y a empezar a creer en lo que la voz de su alma le decía. Eso es lo que debemos hacer todos. Entonces, esa fue la bendición de Irene para dejar de creer en los demás y empezar a creer en ella misma. Esa es la bendición que hay detrás de eso. No fue ningún error médico. No es que esa persona tuviera un mal día, que probablemente sí. No es que fuera un mal médico, que probablemente sí. O probablemente no, no lo sabemos. La cuestión es que la experiencia estaba hecha exactamente para Irene, para que pudiera aprender esta gran lección que ahora os estoy compartiendo con todos vosotros. Aunque me apenaba enormemente el efecto que podría haber tenido sobre cualquier persona que no solo no escuchara su alma, sino que no tuviese la suerte, como yo sí tenía, de tener a su grupo Pigmalión,
A esto le llamamos profecía autocumplida, pues hubiese cumplido el pronóstico dado. Por supuesto, no solo continué sin tratamiento médico, sino que lo hice con el beneplácito de aquella doctora. Inimaginable esta opción años atrás. Inimaginable esta opción años atrás. Supongo que fruto de mi rotundidad. Y además decidí no volver a una revisión médica anual ni hacerme ninguna prueba a menos que mi alma o mi cuerpo me dijesen lo contrario. Nunca más la palabra de un tercero dañaría mi cuerpo y mucho menos mi alma. Nadie más que mi grupo Pygmalion, el que cree en mi misma verdad y mi misma realidad, entrará a formar parte de ella. Fue un decreto y así seguirá siendo. Hoy soy capaz de agradecer a aquel médico la gran lección que aprendí gracias a él, la solidez que le dio a mi gran apoyo, mi familia, mis amigos, mi grupo de imparables, la voz de mi alma, de la que jamás volveré a dudar, y a mí misma como persona, al descubrir mi valentía, mi capacidad, mi imparabilidad y el orgullo y el respeto que siento por mí a raíz de aquella situación. Y bueno, luego me cuenta que el vídeo que grabé desde Disney con mis declaraciones en agradecimiento a lo que habías hecho por mí, puedes verlo en el grupo de Almas Imparables oficial de La Voz de tu Alma. Después de esta vinieron muchas otras anécdotas, crisis, pruebas de fe, pero aquí sigo imparable en Alianza Cuántica, que es la continuidad de tu primer bestseller, con 2 de mis 3 libros terminados y creando una realidad absolutamente mágica y diferente a la que era hace 1 año y medio. Solo tengo palabras de agradecimiento y sería para mí todo un honor compartir mi historia de superación en tu próximo evento. Pues lo vas a hacer, Irene. Te voy a sacar para que lo cuentes a todas las 1400 almas imparables que estaremos en el próximo evento cuando lo hagamos. En cuanto nos dejen hacerlo, vamos. Pero va a ser este año. Pues sea cuando sea, por supuesto estaré allí. Ahí estaré. A modo de agradecimiento infinito que siento hacia ti. Te mando un abrazo y espero que esta historia toque tu alma y sientas la emoción de cambiar vidas. Pues es lo que haces. Lo has hecho conmigo, Irene. Bueno, primero de todo, gracias a Irene. Y chicos, simplemente os quería contar esto para que entendierais. Por favor, entiende. Nadie tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. Tú tienes la autoridad espiritual si sabes qué eres y quién eres y de quién eres y de dónde vienes para poder lograr cualquier cosa que tú quieras en la vida. No es un caso único el de Irene. Hay muchísimos en el mundo. Y me gustaría que si tienes un caso similar, no solamente de enfermedades físicas, sino también en las otras áreas maestras de tu vida, que me lo contaras por email para poder grabar vídeos como este y contárselo al mundo, porque el mundo necesita ejemplos. El mundo está cargado de avisos de lo que no hay que hacer, el mundo necesita ejemplos como Irene de lo que sí hay que hacer. Crea tu grupo Pygmalion, ese es el grupo de almas imparables. Estudiad los principios, trabajadlos y sobre todo, tened en cuenta que el pensamiento está creando la realidad. Estás creando la realidad pensamiento a pensamiento. Por eso, elige muy bien el pensamiento y elige muy bien de quién te rodeas, porque eso va a ser tu siguiente presente en el futuro. Espero haberte inspirado. Si te ha inspirado, déjame un comentario con la mayor revelación que has tenido con este vídeo. Si todavía no eres estudiante de la saga La Voz de tu Alma, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguir toda la saga completa y empieces a estudiar estos principios de verdad. Chicos, tómatelo como una inversión. La gente paga dinero, se pasa años en una universidad para aprender a hacer cosas, pero verdaderamente no aprende los principios. Tómate la saga La Voz de tu Alma como una inversión, como la universidad de tu crecimiento personal, de tu vida, y júntate con personas y de verdad esfuérzate para crear ese grupo de almas imparables. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Pero las bendiciones que me llegan cada día de la gente que está en grupos de almas imparables estudiando, es imposible que las tengas tú solo en tu casa leyendo tus libros. Júntate con más gente que vibre en la misma vibración y veréis que vuestra vida pasa a un siguiente nivel. Te voy a dejar el enlace para que puedas conseguir toda la saga completa, los 11 tomos aquí abajo. También la saga de cómo ser millonario. Y sin más, espero haberte inspirado. Suscríbete para no perderte el resto de vídeos. Escucha La Voz de tu Alma. Vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos.